Capítulo 9. La hija del jefe, parte 1. Esta vez, Jinshi también había decidido acompañar a la casa natal de la emperatriz viuda. Por lo tanto, dentro del carruaje solo estaban Jinshi y Mao Mao. Mame y Chue se habían quedado en otro carruaje, mientras que Basen le seguía a caballo. Sin duda, una consideración por parte de Chue. Por si acaso, te explicaré sobre la familia de origen de la emperatriz viuda. Sí. Dentro del carruaje, Jinshi comenzó a explicar. También mezclaba cosas que ya habían oído antes, lo cual servía como repaso para la olvidadiza Mao Mao. Lamentablemente, tanto Mao Mao como Jinshi ya habían cambiado completamente el chip a modo de trabajo, así que la situación no se desarrolló como Chue lo hubiera querido. La relación entre la emperatriz viuda y su familia natal es complicada, pensó Mao Mao. La emperatriz viuda es hija de la concubina de la anterior cabeza de familia. El actual cabeza de familia es su hermanastro. Es mayor que ella y se llama Hao. Originalmente era una familia que se dedicaba ampliamente a la tintorería y hace unos 100 años se convirtió en proveedor de la corte imperial. Gracias a esa conexión, los hombres de la familia llegaron a ocupar cargos en el gobierno. Podría decirse que eran unos advenedizos, pero con el paso del tiempo se transformaron en parte de la historia. Para la época del anterior emperador, ya eran tratados como una familia de rango medio, y además se decía que el color prohibido llamado kotan, aquel que solo el emperador podía vestir, era producido por la familia materna de la emperatriz viuda. Se había convertido en una fuerza importante. También estaban involucrados en el comercio de telas y vestimentas, y a partir de ese negocio comenzaron a incursionar en los asuntos relacionados con la corte interior. Más tarde, el hecho de que enviaran a la joven señora Anshi, la cual daría a luz al emperador actual, probablemente fue una forma de aprovechar esa misma red de información. Se supone que era una familia que había forjado una posición firme en la actualidad, pero no lo hizo. Correcto. En otras palabras, no es una familia de apellido noble. Si antes la familia de origen de la emperatriz recibió el carácter Jade, no habría nada más indignante. La emperatriz no confía en el antiguo líder de la familia, aunque podría asumir un rol adecuado como pariente de la familia imperial y recibir el carácter. El actual jefe de familia, Hao, no se lleva bien con la emperatriz viuda, por lo que es más común que los intercambios de cartas no se hagan con Hao directamente, sino con su esposa principal. ¿Debería contactar a la esposa principal? Parece que sí. Mao Mao, aunque con la cabeza ladeada en señal de duda, decidió dejar el asunto en pausa por el momento. Había una razón por la cual la familia de la emperatriz viuda no podía ejercer tanto poder como se pensaba. Aún así, tienen el poder suficiente como para agitar las aguas del palacio, pensó Mao Mao. Tal vez sea más saludable así, en lugar de permitir que las relaciones de poder dentro del palacio se inclinen demasiado hacia el clan de los Yu. Si se llevan mal, ¿no pudo la emperatriz viuda elegir simplemente no involucrarse? No digas eso. Más que nada, si seguimos haciendo como que no sabemos nada, las víctimas serán la hija ilegítima y su madre. No puedo evitar ver reflejada mi propia situación en la de ellos. ¿Será por eso? No es que no entienda los sentimientos involucrados, sin embargo, si por causa de ellos se desata un problema aún mayor, hay cosas que simplemente deben ser cortadas de raíz. Puede parecer fría, pero Mao Mao no está dispuesta a provocar 10 escándalos para resolver un solo problema. Aunque me digas que te ayude, hay un límite para lo que puedo hacer, aclaró Mao Mao, y aún así tiene muchas cosas por hacer. Primero, demostrar que la hija de Hao no ha lanzado ninguna maldición. Segundo, si la niña ha sido debilitada con veneno, debe encontrar al culpable que lo administró. Tercero, asegurarse de que la niña esté a salvo. Cuarto, la hija de Hao no debe convertirse en concubina de Jinshi. Esto es demasiado difícil, se quejó Mao Mao. Y además, respecto al culpable que envenenó a la niña, aunque haya cometido un crimen, no se le puede castigar. Es un caso que no puede salir a la luz públicamente. Mao Mao, sin poder evitarlo, terminó repitiendo: hay un límite para lo que puedo hacer. Haz todo lo que esté en tus manos. Mao Mao pensó que las excentricidades de Jinshi seguían tan vivas como siempre. Sin embargo, tal vez por sentirse un poco culpable, Jinshi comenzó a hurgar entre sus cosas. ¿Lo quieres? ¿Qué es esto?
Lo que Jinshi le entregó fue una caja de madera y dentro había un ejemplar seco de esa criatura, con la cola enrollada en espiral. ¡Kaiba! El Kaiba, también conocido como cría de dragón o hipocampo, es una criatura marina, aunque en forma se parece más a un lagarto sin patas que a un pez. Mao Mao, con los ojos brillando de entusiasmo, extendió la mano hacia Jinshi, pero él la esquivó. ¿Puedes esforzarte? Haré lo mejor que pueda. Mao Mao se dio una palmadita en el pecho con entusiasmo. Por cierto, ¿hoy también deseas que finja ser tu sirvienta, maestro Jinshi? Como siempre. Ante la mirada inquisitiva de Mao Mao, Jinshi desvió el rostro. Solo les he dicho que eres alguien con amplios conocimientos sobre venenos e insectos malditos. Pero bueno, empiezo a pensar que ya no vale la pena seguir ocultándolo. Incluso los médicos. ¿Quién eres realmente? Allí ya debe ser un secreto a voces. Lo más probable es que todos lo sepan, aunque nadie lo diga. ¿Qué es lo que quiere decir con eso, maestro Jinshi? Y aunque a ti no te guste, la verdad es que dejar entrever tu relación con el estratega resulta bastante útil en muchas situaciones. Lo sé muy bien. Ella entendió perfectamente. Mao Mao iría como la hija del excéntrico estratega. Con razón me dio ese Kaiba como soborno. ¡Qué fastidio!, pensó Mao Mao mientras miraba por la ventana. La residencia de Hao está a una distancia que no justifica tomar un carruaje. El problema es que está bastante cerca de la casa del excéntrico estratega. La capital es extensa, pero los lugares donde se puede vivir están limitados. Las residencias de los altos funcionarios están agrupadas en una misma zona, así que es inevitable que estén cerca unas de otras. Debido al tamaño del terreno, las mansiones construidas más recientemente tienden a ser más pequeñas en comparación con las antiguas. La mansión de Hao no era precisamente pequeña. Sin embargo, para tratarse de la residencia de la familia de la emperatriz viuda, resultaba sorprendentemente común. El emblema de la familia combinaba estas dos flores, el cártamo y la gardenia. Aunque ambas pueden usarse como hierbas medicinales, son más conocidas como tintes. El color rojo amarillento del emblema en la puerta probablemente estaba hecho con cártamo para rojo y gardenia para el amarillo, mezclados para producir ese tono. Aún así, como se trataba de la visita de un príncipe imperial, aunque fuese solo el hermano del emperador, una fila de personas había salido a recibirlo frente a la puerta. Hablaban de la línea masculina, si no recuerdo mal. Al parecer, salvo aquella chica de la que se hablaba, Hao solo tenía hijos varones. Por eso, quien había sido enviada a la arena imperial era una sobrina nieta suya. Las mujeres miraban a Jinshi con una mezcla de sentimientos difíciles de descifrar. En la fila no había ninguna muchacha joven, y aunque la hubiera, su ropa delataría que era solo una sirvienta. En la fila había también una mujer delgada de unos 50 años. Aunque su rostro tenía un mal color, su nariz estaba notablemente roja, como si se hubiese aplicado carmín. Llevaba la mejor vestimenta, así que omitiremos los detalles. Había otra mujer hermosa, de unos 30 y tantos años. Permanecía discretamente detrás, pero llevaba una vestimenta de alta calidad, justo por debajo de la señora principal. Por su posición entre el grupo de sirvientes, debía de ser la concubina de Hao. Para ser una concubina, estaba bastante elegante. ¿Será ella su concubina? Ella era una mujer con una belleza frágil, pero con un aire de sensualidad peculiar. Perdón por la visita a tan altas horas de la noche. La persona a la que Jinshi se dirigió parecía tener unos 40, quizás incluso 50 años. Por su atuendo y su posición, era evidente que era el cabeza de familia, el maestro Hao, pero había algo en él que le hacía parecer carente de autoridad. Probablemente era porque su rostro lucía juvenil. Si se dejara crecer la barba, podría parecer más digno, pero ya fuera porque tenía poco vello o porque simplemente no lo dejaba crecer, su cara seguía viéndose demasiado joven. No esperaba sentir el linaje de la emperatriz viuda en un detalle como este, pensó Mao Mao. La emperatriz viuda también tenía un rostro aniñado. No, quien debe disculparse soy yo. Esto es algo que deberíamos haber resuelto de manera interna y, sin embargo, le hemos causado molestias. No tiene perdón. Se disculpó Hao. Desde hace años, Lady Angie ha sido muy aprensiva.
Parecía como si intentara dar la impresión de que se llevaba bien con la emperatriz viuda. Aunque él deseaba mostrar una buena relación, ya era bien sabido que se llevaban mal desde hace tiempo. Por ahora, por favor, pasen adentro. La noche está fría y hemos preparado una comida caliente. Ya he cenado, prefiero que terminemos con esto cuanto antes, respondió Jinshi. El rostro de Hao se torció brevemente. Mao Mao lo percibía como alguien fácil de leer, para bien o para mal. Seguramente, quien había enviado a la actual emperatriz viuda al harén fue la anterior cabeza de familia, que sí tenía una gran inteligencia. Probablemente no pudiera tomárselo a la ligera. De haber tenido una mente tan afilada como una navaja, no habría recibido personalmente la visita del propio hermano del emperador sin sospechar nada. Sus padres fallaron en su educación, definitivamente, pensó Mao Mao. Recientemente había visto algo similar en el clan de la Joya del Oeste, aunque en su caso aún contaban con muchos hijos e hijas competentes. Dicen que la fortuna amasada en una generación se agota en 3. ¿Será que este también sigue esa regla? Hao le lanzó a Mao Mao una mirada desagradable durante un instante, pero no hizo ningún otro comentario. Tal como había dicho Jinshi, el extraño estratega era bien conocido. Para bien o para mal, él servía como una excusa perfecta para mantener alejadas a otras personas. Entonces, los guiaré, pero dado de que se trata del pabellón donde se encuentra la enferma, le agradecería que el príncipe de la luna esperase aquí. ¿Qué esperaba que dijera después de traer un jarrón maldito? Tiene sentido, pensó Mao Mao. Eso fue cosa de Lady Anshi. Aún así, Mao Mao pensaba que Hao tenía sus propios puntos fuertes. Aunque su rostro juvenil y bien parecido podía engañar, tenía la piel bastante gruesa. Ya se lo imaginaba en el futuro atribuyendo cualquier desastre al tema de la maldición. Era fácil imaginarse cómo Hao omitiría ciertos detalles y solo alardaría de que el hermano del emperador había visitado su residencia. La emperatriz viuda también es un caso complicado. No era necesario enviar a Jinshi, pensó Mao Mao, pero siendo el hermano del emperador, tal vez solo él podía hablar con la suficiente autoridad ante su medio hermano, incluso si Jinshi era menor. Seguramente lo que más le molestaba era no poder salir del asunto ileso. Guíalos con el debido respeto. Al parecer, Hao no quería ni acercarse al lugar que decían que estaba maldito, así que designó a otro guía en su lugar. El guía era un joven de unos 20 y tantos años, que parecía una versión más joven de Hao, aunque considerando que provenía de una familia de rostros aniñados, quizás en realidad fuera un poco mayor. Era alguien que, al menos, sabía comportarse. Me llamo Rai, en lugar de mi padre seré su guía. El hijo mostraba una actitud comedida frente a Jinshi. No parecía tener intención de presumir o de hacerse notar. Seguro que se me va a olvidar, pensó Mao Mao con resignación. Al menos mientras estemos aquí deberías recordar los nombres, ¿sí? Chue le susurró al oído como si supiera perfectamente lo que Mao Mao estaba pensando. Por costumbre, Mao Mao se dedicó a observar los detalles del interior de la residencia. No se veía muy bien bajo la luz de la luna, pero de pronto percibió un olor penetrante. Huele a ganado, pensó. Mao Mao olfateó ligeramente el aire y dirigió la mirada hacia donde flotaba el olor. Había un establo imponente. Fue Chue quien preguntó en lugar de Mao Mao. ¿Y eso qué será?, dijo con curiosidad. Es el establo. El anterior emperador nos obsequió los bueyes que utilizaba para trasladarse dentro del harem. Ahora ya tienen descendencia. El actual emperador ya no usa carros tirados por bueyes porque son muy lentos. Aunque Mao Mao no lo dijo en voz alta, pensaba que claramente se los habían endilgado como si fueran un regalo. Después de eso, Rai no volvió a decir nada más. En circunstancias normales, uno aprovecharía para presumir el jardín o contar la historia de la casa, pero estaba oscuro y ni se veía. Quizás solo hablaba porque no veía bien en la oscuridad, pero aún así, su silencio era notable. Chue estaba inquieta por hablar y Mamei tuvo que darle un codazo. El padre era entrometido, pero el hijo solo respondía a lo que le preguntaban. Su rostro era similar al del padre, pero su carácter debía venir de la esposa. Al confirmar que Jinshi no estaba de mal humor a pesar de su silencio, él también decidió quedarse callado. ¿Será de esos que valoran el silencio como oro?, pensó Mao Mao. La humildad está bien, pero si va a heredar la casa de Hao, me preocupa que lo devoren vivo.
¿O será que hay alguien más? Quizá tengo un hermano ambicioso al acecho. La moderación es un arte difícil, pensó Mao Mao, mientras Mao Mao se dejaba llevar por la imaginación, preguntándose si de verdad una familia se arruina en 3 generaciones, llegaron a su destino. Por aquí. Lamento que es un lugar difícil de ver, mis disculpas, dijo el joven guía con educación. Ray señalaba el alero húmedo al norte, donde habían encontrado la vasija, iluminando el área para que pudieran ver claramente. Parecía que se había cavado un hoyo del tamaño justo para enterrar el objeto, ya que el color de la tierra había cambiado. A su alrededor quedaban marcas cuadradas que indicaban que algo había estado colocado allí. Aquí fue donde apareció la vasija, señaló Ray, dirigiendo la luz hacia el punto en cuestión. Mao Mao miró a Jinshi. Él agitó una mano con gesto relajado, indicándole que podía preguntar lo que quisiera. Con el permiso de Jinshi, Mao Mao se dirigió a Ray para hacerle una pregunta. Entonces, ¿estaba enterrada? Sí, la vasija estaba en la tierra y encima de ella habían colocado ese estante, explicó Ray. El estante había sido movido a otra zona. Era un mueble para exteriores donde se guardaban herramientas de jardinería y otros utensilios. Las marcas cuadradas en el suelo coincidían con ese estante. Sin duda, ese era el caso. Puedo tomar prestado una pala de ahí si necesito cavar, pensó Mao Mao. Un rincón húmedo bajo el alero de un anexo apartado. No parecía ser un lugar frecuentado. Como mucho, quizás algún jardinero lo utilizaba para dejar sus herramientas. ¿Qué responderá ahora? ¿Cómo fue que lo encontraron? Ya lo había escuchado antes, pero Mao Mao preguntó de nuevo para confirmar que no hubiera inconsistencias. Fue una coincidencia, el gato estaba cubierto de barro y cuando fui a ver qué hacía, lo encontré cavando debajo del estante, explicó Ray. ¿Un gato? Sí, el gato fue adoptado por nuestra familia porque la hija de mi prima entró en el palacio, respondió Ray. Si no prestaba atención a los movimientos del jardinero, cualquiera podría haber enterrado la vasija allí. Escuché que en este anexo vive su hermana menor. ¿Sería posible verla? Preguntó Mao Mao. Es mi hermana menor, enfermiza y muchos años menor que yo. Tiene 14 años, es una niña tranquila, pero come poco y rara vez sale al exterior. Respondió Jinshi con una breve afirmación. ¿Podría verificar primero su estado de salud? Ante la propuesta de Mao Mao, Ray dirigió una mirada fugaz a Jinshi. Ya que estamos, deja que la examine. Ella ayuda a los médicos imperiales. Tiene mucha más habilidad que cualquier médico de ciudad, dijo Jinshi. Entendido, respondió. Ray no podía rechazar una sugerencia proveniente de un miembro de la familia imperial. Sin embargo, no parecía mostrar ninguna señal de rechazo. Mao Mao observó cuidadosamente cada movimiento de Ray. No parece que esté intentando envenenar a nadie, pensó Mao Mao. Esperaré aquí. No es apropiado que un hombre entre en la habitación de una dama. Jinshi se detuvo frente a la puerta. Para una mujer, ese gesto sería considerado una muestra de cortesía ejemplar. En realidad, no quería mostrarse y correr el riesgo de que ella se encariñara con él, lo cual sería problemático. Una razón muy propia de Jinshi. Era, al mismo tiempo, una forma de dejar claro que no tenía intención alguna de llevársela como concubina. Por favor, espera en la habitación de al lado, indicó Chue. Él esperaría en la habitación contigua junto a Basen, mientras que a Mao Mao la acompañaría Chue. Voy a entrar, anunció Jinshi. Ray abrió la puerta. ¿Qué sucede, señor Ray?, preguntó una mujer. La bella dama que les había recibido antes, de unos 30 años, estaba allí. Sostenía una tetera como si acabara de preparar el té. Así que esta mujer era la concubina, como sospechaba. Mao Mao, de pie detrás de Ray, recorrió el entorno con la mirada. Sobre el lecho yacía una joven de semblante aún infantil y tez desmejorada. Aunque había dicho que tenía 14 años, su desarrollo físico era visiblemente retrasado. Madre e hija tenían facciones muy parecidas. Si la niña no fuera tan enfermiza, seguramente Hao habría intentado introducirla en el harem imperial. La habitación estaba oscura. A esa hora, la luz de la lámpara hacía que incluso los rostros pálidos parecieran flotar en el aire. Tal vez por la escasez de esa información visual, el olfato de Mao Mao reaccionaba con mayor sensibilidad. De la vela emanaba un dulce aroma a miel, mientras que de la tetera
se desprendía el olor de una decocción medicinal. Había algo en aquella bella mujer que despertaba en Mao Mao una extraña sensación de nostalgia. Un vago aroma flotaba en el aire. Un somnífero, tal vez. Esos dedos gráciles que colocaban la tetera con natural elegancia, ese cuerpo esbelto, flexible como una rama de sauce, e incluso, en una situación informal, mantenía siempre el ángulo exacto para que su rostro luciera lo más atractivo posible ante los visitantes. Era algo aprendido, no nacido. Mao Mao lo sabía, lo había visto toda su vida, reconocía los detalles que escapaban a los ojos inexpertos. Esta mujer viene del barrio del placer, pensó Mao Mao. Aunque su atuendo era sombrío, había cosas que no podían ocultarse fácilmente. La forma en que vestía, la manera en que se movía, la atmósfera que la rodeaba, la tenue iluminación del cuarto no hacía sino intensificar la impresión. Parecía una sombra de los salones del placer. Mao Mao decidió no decir nada al respecto. No era necesario remover el pasado. Había algo en aquella mujer que evocaba la figura de cierta cortesana legendaria, un aura envolvente, sensual, difícil de disimular. La acompañante del príncipe de la luna dice que puede examinar a Kuchinashi, informó Rai. Kuchinashi. El nombre de la joven también era significativo. Si se lo habían dado a partir de un tinte, seguramente la familia Hao había depositado grandes expectativas en ella desde pequeña. Kuchinashi. Mao Mao meditó el nombre con interés. La gardenia no solo se utilizaba como tinte, sino también como hierba medicinal. Un nombre hermoso, sin duda, y acorde a una casa noble como aquella. ¿Podría conseguir algún recuerdo de este lugar? Un pequeño obsequio, tal vez. Mao Mao, mientras observaba con detenimiento la estancia, dejó que una ligera esperanza se colara en su mente. Si aún trabajaban con tintes, entonces debían tener tanto cártamo como gardenia. Pero en realidad, cualquiera de los dos servía, mejor aún si podía conseguir ambos. ¿Es usted esa persona? La concubina observó fijamente a Mao Mao. Es una boticaria avalada por el hermano imperial. ¿Acaso hay alguna duda al respecto? Chue sonreía con una expresión burlona mientras amenazaba con un tono juguetón. No es para tanto. Sin embargo, esta enfermedad no ha mejorado con ningún médico hasta ahora. La concubina sostuvo a su hija con cuidado mientras dejaba escapar un sollozo. La niña, con ojos apagados, agarró el brazo de su madre que la abrazaba. Aún así, por favor, déjeme hacerle la revisión. Si solo es un examen, no debería empeorar nada. Sí, respondió. La concubina volvió a mirar a Mao Mao con una expresión preocupada. Si fuera un médico más profesional, seguramente le causaría tanta preocupación. Se quejó Mao Mao. Por un momento, Mao Mao pensó en bromear e intentar ponerse un bigote postizo, pero aunque tuviera bigote, seguiría siendo un desastre. El médico de la corte imperial estornudó. Quizás ya lo esté haciendo. Mao Mao le tomó la mano con delicadeza. Kuchinashi, carente de vitalidad, no ofreció resistencia y se dejó revisar. Con su permiso. Es el rostro de alguien que ha perdido la esperanza, pensó Mao Mao. No parecía tener 14 años en absoluto. Mao Mao tomó su pulso y examinó sus ojos y su lengua. Cuando revisó el interior de la boca de Kuchinashi, percibió un leve olor a leche. Disculpe, ¿podría servirme una taza de ese té? Pero Mao Mao señaló la tetera de la que emanaba un delicado aroma a medicina herbal. Entonces, la prepararé de nuevo. La concubina se disponía a cambiar el contenido de la tetera. No, así está bien. Tiene un aroma agradable, con efecto relajante. Mao Mao aspiró el aire con la nariz, olfateando suavemente. Bueno, no. Este es solo el remanente. Ya tengo agua caliente, así que prepararé uno nuevo. Como no podía permitirse ser descortés con su invitada, la concubina preparó un nuevo té. Muchas gracias. Mao Mao recibió el medicamento en forma de infusión, tomó un sorbo y saboreó el té lentamente. Tal como pensé, bebió el té de un solo trago. Para mí, es una oferta que no podría rechazar. Mao Mao se giró hacia Rai y dijo: sobre ese asunto quisiera hablar en otra ocasión. Parecía estar insinuando que el tema principal no era el jarrón maldito. Rai observaba a la concubina y a su hija. Mao Mao agitó las hojas de té
que quedaban en el fondo de la taza.